Un detalle muy importante. Es el pueblo de Israel que le sigue a Dios, pero sabe, en el desierto. Es decir, es un pueblo que le seguía a Dios, es un pueblo que obedecía, trataba de conocer al Señor, pero tenía una característica: estaba en el desierto. Es decir, no tenía las bendiciones de Dios, no tenía las promesas de Dios, no había alcanzado la tierra prometida, no tenía posesiones, estaba viviendo por fe, como muchos de nosotros entendemos lo que es vivir por fe, cuando no tienes nada, cuando quizás no alcanzas las bendiciones de Dios, cuando no llegan las bendiciones de Dios, cuando no llega la respuesta del Señor a las oraciones. Y dice, me he acordado de ese entonces, cuando aún no habías llegado a la tierra prometida, cuando no tenías las heredades, no tenías el ganado, las tierras, las propiedades, la abundancia, la riqueza, la prosperidad, sino cuando no tenías nada. Cuando no tenías nada, y me he acordado de ese momento, cuando no tenías nada y me seguías, del amor de tu juventud, cuando en esa sencillez, en esa escasez, cuando en ese andar quizás simplemente por fe, me conociste y me seguiste. Qué hermoso, ¿no? Cuando se anda, a veces, hermano, a veces cuando cambian las circunstancias, cuando Dios nos bendice, por ahí que nos enfriamos, por ahí que ya un poquito ya le bajamos, ¿no?, la fe, le bajamos la devoción, le bajamos la búsqueda del Señor. Pero Dios se me ha acordado en esos momentos. Dice que todos acá, este pueblo del desierto, miren, aquí tenemos que tratar de entender, cuando dicen el desierto habla acerca de que no tenía las posesiones, pero recordemos, ustedes van a recordar, el pueblo de Israel era un pueblo que renegaba, era un pueblo que está hablando del desierto. En el desierto nos acordamos las cosas que hizo el pueblo, era un pueblo que mal agradecido, para esto Dios nos sacó de aquí, para esto, para morirnos, ¿no? Se quejaba mucho contra Dios, era falta de fe, pero aún en ese momento, ¿no?, un pueblo que muchas veces el pueblo sucumbía a las circunstancias, se quejaba, renegaba, criticaba, hablaba mal de los líderes y andaba siempre quizás con tantos errores, pero en ese contexto de ese pueblo, dice, me he acordado de tu primer amor en el desierto. Y Dios está diciendo, me he acordado de tu primer amor en el desierto, cuando Dios muy bien sabe que en el desierto, el pueblo de Israel falló muchas veces. El pueblo falló muchas veces, renegó muchas veces, se quejó muchas veces, habló mal de Moisés y Aarón, trataron de hacer cosas, trataron de alejarse, y Dios con su mano les tuvo muchas veces que ministrar juicio, pero aún en ese momento ellos seguían, se arrepentían, decían, Señor, hemos pecado contra Jehová. Y para Dios, ese andar fallando, quizás faltando de fe muchas veces, quizás dudando, quizás errando, pero siempre arrepintiéndose, siempre volviendo al camino, siempre siguiendo, va a decir el Señor, yo me he acordado de ese amor que tenías al inicio. Sí, es cierto que fallabas, es cierto que fallabas, es cierto que renegabas, es cierto que cometías errores, pero siempre me seguiste, andabas en pos de mí. Y ese, miren, que el corazón de Dios, imagínense, ¿no?, cómo se sentirá el corazón de Dios que se me ha acordado. En ese entonces yo era feliz, dice el Señor. En ese entonces yo te amaba y tú también me amabas. Yo recuerdo ese entonces, quienes han tenido pareja, quienes tienen esposas, que alguna vez se han acordado, yo recuerdo esos momentos. Yo recuerdo esos momentos, cómo te desesperabas por estar a mi lado. No te interesaban las riquezas, solamente querías mi presencia. ¿Qué te importaban otras cosas? Tú eras feliz conmigo y nada más. Así se siente el corazón de Dios cuando recuerda a su pueblo que vivía por Él y no se quejaba, no buscaba nada, era feliz solo con Él. Solo con Él era feliz. Y dice el Señor, me ha acordado de ese entonces. Y la experiencia de este pueblo, la experiencia de un pueblo que sigue a Dios, que ama a Dios, que va en pos de su Dios, es una experiencia de victoria, es una experiencia de bendición, es una experiencia de protección. Va a decir la palabra de Dios, que todos los que
la devoraban eran culpables. Miren, la Biblia nos habla acerca de cómo es el camino, de cómo es el vivir de alguien que va en pos y sirve al Señor. La persona que está amando a Dios, la persona que está siguiendo al Señor, quiero que me puedan entender. Cualquier persona que ame al Señor, cualquier persona que esté sirviendo al Señor, cualquier persona que esté siguiendo al Señor, que trate de seguir, a pesar de todo siga y sea constante, es una persona que va a tener la prosperidad. La Biblia dice en Salmos que el justo florecerá como la palmera. Y en Salmos también dice, ¿no?, que será como árbol plantado, ¿no?, que junta corrientes de agua viva, ¿no?, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, que lleva fruto en su tiempo, imagínense, ¿no? Y no solo eso, lo que me está diciendo la palabra de Dios es que cuando estás en ese seguir del Señor, y acá tienen que escucharme por favor, cualquier creyente que está en el seguir y en el servir al Señor, tiene una protección divina especial. En Jeremías habla acerca de que todos, dice acá, todos los que le devoraban, dice acá, todos los que le devoraban al pueblo de Israel, ¿no?, eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y esa es la experiencia de alguien que sigue al Señor. Porque necesita saber usted, necesito saber yo, necesitamos saber nosotros, de que va a haber dificultades en el camino, y que seas cristiano o no seas cristiano, tengas familia cristiana, tengas iglesias cristianas, puede haber ofensas, puede haber dificultad, puede haber gente que va a estar hablando mal de ti, que va a estar quizás a tus espaldas haciendo un daño. Y eso, hermano, tiene que usted saberlo. Usted ni se preocupe. Le digo en el nombre de Jesús, ni se preocupe. No haga nada, no vaya a aclarar nada. Deje las cosas en las manos de Dios, porque la palabra de Dios dice que todos aquellos que le devoraban, que quizás hablaban mal, que estaban criticando todo lo que hacía, yo los hallaba culpables. Y juicio venía sobre ellos, y mal venía sobre ellos. Y la experiencia de un siervo, de una sierva, de alguien que ama a Dios, de alguien que sigue a Dios, alguien que no hace nada, que no se queja, que no pelea, que no reclama, él va a encontrar en Dios una protección. Y cualquiera que se levante en contra de él, se está yendo en contra de él. Usted tiene que saber que siga tranquilamente a Dios, descanse en Él. Usted no se preocupe de las adversidades que puedan haber, de la oposición que pueda haber. Tiene que entender que Dios los va a hallar culpables y que el mal va a venir sobre ellos. La palabra de Dios es muy clara. Cuando tú estás amando de verdad al Señor, cuando tú estás siguiendo de verdad al Señor, cuando tú estás sirviendo en verdad al Señor, cuando el Señor ve tus errores, tus caídas, tus fracasos, pero tú estás ahí, tú sigues, no abandonaste, tú estás ahí con lo que eres, con lo que tienes, con tus defectos, con tus cargas, con tus angustias, pero estás ahí, no abandonas, sigues y estás presente y estás sirviendo y estás diciendo, dime aquí en qué puedo servir, lo que sea, Señor, lo que sea, por más humilde, no pido nada, dime qué hago, Señor, estoy presto para apoyar. Cuando estás en esa actitud de siervo, esa actitud, no estoy para hacer lo que yo quiero, dígame lo que estoy para hacer, estoy para servir, esa actitud de siervo, usted va a entender que hay una protección divina, usted va a entender y va a experimentar, tiene que experimentar que Dios va a estar protegiendo, y que si alguien se levanta en contra de usted, se está yendo en contra del mismo Dios. La palabra de Dios dice que yo los voy a hallar culpables. Al que se levanta en contra tuya, al que te habla en contra, yo lo voy a encontrar culpable. Y mal vendrá sobre él. Miren qué fuerte la palabra. No solamente dice que lo desaprueba, dice mal vendrá sobre ellos. Palabra de Dios no puede ser quebrantada. Mal vendrá sobre ellos. La Biblia dice en Salmos acerca de esta verdad, no solamente dice el Señor que quienes se levanten contra ti les va a venir mal, sino también dice el Señor que tú lo podrás experimentar. En Salmos va a decir, ciertamente con tus ojos mirarás, está hablando Dios a su Hijo, y verás la recompensa de los impíos.
verás el fin de ellos, de quienes se levantaron contra ti. Entonces el que está sirviendo al Señor va a encontrar una protección divina. Por eso, hermano, usted, cuando cantamos Jehová es mi guerrero, el que entiende esto es aquel que no se defiende, porque él vive que Jehová es su guerrero, que Dios es el que lo defiende, que Dios es el que lo justifica, que Dios es el que lo perdona, lo levanta, que Dios es el que lo sustenta, Dios es el que lo protege, y que Dios es el que le sale de frente a sus enemigos. Cuando usted no hace nada, cuando usted no hace nada, cuando usted aprende a sobrellevarlo todo, cuando usted aprende a recibir de todo y no quejarse, porque ese es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es una persona que es un carácter que simplemente se deja crucificar. Y ese es el ejemplo del Maestro. Y Dios le está hablando a un pueblo que le seguía, un pueblo que iba en pos de Dios y decía: mal le iban a todos tus adversarios, porque tú ibas en pos de mí. Y me he acordado ese entonces, cuando ibas en pos de mí. Pero ¿por qué de tanta bendición, de ser próspero en todo, como la palmera dará su fruto, todo lo que hago va a prosperar y Dios me va a librar de mis enemigos? ¿Por qué muchas veces no experimento esta realidad? Uno, si soy cristiano, Dios nos va a explicar por qué a veces no hemos alcanzado estas victorias, y lo explica en la casa del alfarero. En la casa del alfarero Dios nos explica por qué el creyente, estoy hablando ahora a los creyentes, por qué el creyente muchas veces no experimenta la bendición que debería de experimentar. Dice en Jeremías 18:3: y descendí a la casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Quiero, hermano, que sepa usted que Dios es el alfarero, y que Dios es perfecto, y que Dios es sabio, y que Dios no comete errores. Y entonces, si Dios es perfecto y Dios tiene nuestra vida en sus manos como el alfarero, ¿por qué entonces